Hola, ¿cómo andamos? Vamos a hablar de la final del Mundial de Clubes entre el Chelsea y el PSG, un partido muy interesante para hablar. A ver, el PSG viene dominando Europa con su técnico Luis Enrique, que viene de la escuela de Barcelona, pero quiero marcar dos cuestiones puntuales que distan un poco, ¿no? de ese Barcelona que conocemos. Uno, que es desde la estrategia. Es un equipo que tiene posesión y busca el pressing alto, sí, pero con la pelota, busca más el juego directo, digamos, ¿no? No es un equipo que va manejando la pelota a lo ancho de la cancha varias veces y va desordenando al rival con paciencia y va buscando esos encuentros, sino que en general no vuelve tanto quizás la pelota hacia atrás, sino que es un equipo mucho más directo y más de potencia física, ¿no? Como un Bayern Múnich y demás en ese sentido. Y así que eso desde lo estratégico y desde lo táctico, una cuestión posicional fundamental, que es que el 5, el eje de la mitad de la cancha, que es Vitinha, no es siempre el eje del juego en el sentido de que juega detrás de la línea de la pelota a los Busquets y bueno, está ahí armando el juego y es de equilibrio y demás, y vincula, ¿no? Sino que eventualmente Vitinha es un jugador que abandona su posición, traslada, aparece por distintos lugares y él es relevado, ¿no? En general por Neves, pero digo, es un equipo que desde esa cuestión tiene estas dos diferencias muy sustanciales. Así como tiene el Barcelona un Dani Alves, tiene a Hakimi, que es un jugador con mucho poderío físico, y la línea de cuatro, obviamente, los laterales se proyectan y achican la línea de defensores. Después, los tres volantes, Fabián Ruiz y Neves, acompañan ahí a Vitinha. Y después adelante un tridente muy ofensivo con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Dembélé arrancó en el centro. Y obviamente son jugadores de mucha velocidad, de uno contra uno, con gol, etcétera. Y bueno, con esto el PSG, con ese pressing y demás, fue marcando la diferencia en Europa. Y la incógnita estaba un poco del lado de que iba a ser el Chelsea, ¿no? Que fue rotando en el torneo y fue como encontrando un poco el equipo. Jugó desde partidos con línea de 5, jugó en distintos lugares, distintos jugadores, sobre todo Palmer. Entonces, ¿y qué hizo el Chelsea? A ver, partido de libro, ¿no? Al 4-3 le puso un 4-4-2, digamos, ¿no? Así, como primera cuestión, ¿no? ¿Y dónde jugó Enzo? Bueno, acompañando a Joao Pedro, pero en esa primera línea defensiva, cuando el PSG salía desde el fondo, eso era como un segundo delantero en el sentido de que trataba de tapar la salida con tratando bueno, de no dejar salir con demasiada comodidad al PSG desde el fondo. Pero obviamente lo que iba avanzando, cuando avanzaba el PSG con pelota, Enzo iba retrocediendo y quedaba acá. ¿Por qué? Porque Neto estaba muy pendiente de Hakimi. Entonces, Neto, la realidad es que cuando Hakimi avanzaba, armaba una línea de 5 el Chelsea y quedaba 5-4-1, ¿no? Con Enzo, insisto, yendo ahí a la izquierda, Palmer quedando a la derecha y después Joao Pedro ahí libre. Entonces, en definitiva, al principio trataba de tapar Enzo la salida y si no podía, se acomodaba como volante por izquierda y Neto seguía ahí pendiente de Hakimi, ¿no? Porque obviamente Neto tiene una gran velocidad y demás, entonces era un jugador adecuado como para tratar de ahí no perder en esa velocidad con el marroquí. Yo me imaginaba mirando este movimiento a Scaloni, mirando el partido, pensando que quizás esta cuestión la puede hacer con Nico González, ¿no? Partiendo de volante por izquierda, pero armando en repliegue una línea de 5, o mismo con Juliano Simeone por derecha, lo mismo podría ser. Me imaginaba eso, que quizás lo pruebe en algún partido, ¿no? Sobre todo porque Argentina muchas veces parte de un 4-4-2 y a veces Scaloni quiere armar línea de 5 y en general opta más por un 5-3-2. Entonces creo que es algo que puede ser interesante a ver en el futuro. Bueno, a ver, en ese pressing prevaleció al principio del partido el Chelsea y tuvo que alguna que otra chance, pero cuando empezó a prevalecer el pressing del PSG, porque ambos equipos se presionaban alto y trataban de saltar líneas y demás, en una pelota larga, justamente con el PSG volcado en ataque, fue que le ganaron la espalda, digamos, ahí al marcador lateral izquierdo y terminó apareciendo después Palmer para hacer el gol, el 1-0, ¿no? Y cerca de los 30 minutos pasó nuevamente algo parecido, ¿no? Otra pelota larga, esta vez fue Palmer ahí y fue amagando y le puso el 2-0. En definitiva, el técnico del Chelsea puso a Palmer acá, digamos, para que esa sea como su carta para abrir el partido y buscar la espalda del 3. Estaba premeditado claramente y de esa manera se puso en ventaja el Chelsea, que encima a los 42 minutos de vuelta lo mismo. Pero esta vez más que una posesión, Palmer de vuelta también acá. Se había proyectado el 4 que se llevó la marca del 3, digamos, y Palmer asistió a Joao Pedro
que picó entre los centrales y puso el 3-0. Y la verdad que con esta cuestión de cómo hacerle dañar al PSG, el Chelsea en el primer tiempo le hizo 3 goles, ¿no? Con esa cuestión táctica. Y, y la verdad que el PSG igual seguía sin cambiar, digamos. De hecho, cuando arrancó el segundo tiempo, los dos equipos no tenían cambios, a pesar del 3-0. Y es como que Luis Enrique dijo, bueno, le doy la chance a los mismos a ver si pueden dar vuelta a la situación. Y seguía pasando el tiempo y no hacía cambios. El PSG recién casi a los 15 del segundo tiempo entró Barcolá por Kvaratskhelia. Y a ver, fue puesto por puesto porque fue ahí, no cambió nada. Lo que sí, a partir de ese momento, ahí Luis Enrique le empezó a decir a Hakimi, Pedro, entonces te siguen todas, olvídate, no vaya más por la banda. Y Hakimi empezó a jugar con pelota como una especie de segundo 9. Pasaba a mitad de cancha, digamos, y se mandaba en todas, ¿no? Y entonces, en definitiva, el Chelsea, mejor dicho, el PSG quedaba de esta manera. Y, y Hakimi como que agotó, quemó las naves, digamos, tratando de mandarse al ataque. Y bueno, no lo concretó, no pudo tener ninguna chance de gol ni convertir. Pero bueno, seguía pasando el tiempo y ahí salió Enzo lesionado a los 60 y entró Santos por él. Y Santos, mismo rol, ¿eh? No cambió nada al Chelsea, entró para hacer el mismo rol que estaba haciendo Enzo y después a los 67, al poco tiempo, salió directamente Joao Pedro y entró Delap. eh, y también cumplió ese rol de delantero. Y ya el Chelsea estaba ya más 4-4-2, más replegado, digamos, seguía más la iniciativa, ya estaba aguantando el marcador. Pero seguía pasando el tiempo y el PSG no lograba descontar. A los 72 minutos más o menos fue el parate con agua y ahí ya sí Luis Enrique pateó el tablero, metió 3 cambios y directamente, bueno, entró Zaire Emery ahí por Hakimi y fue de 4 directamente para directamente jugar desde ese rol más natural, ¿no? Ya no hacía ese rol de Hakimi de mandarse de doble 9 en las jugadas, ¿no? Entró Mayulu por Fabián Ruiz y bueno, después entró Ramos por Doué. Ramos es un centro delantero, entonces obviamente fue de 9 y el que se fue a la derecha fue Dembélé. Y bueno, con este cambio de varios jugadores, el PSG volvió más a sus posiciones iniciales y trató de ver si podía descontar, pero nada, seguía pasando el tiempo y no lo lograba. Eh, y bueno, a ver, a los 77 Chelsea hizo los cambios que le quedaban. Entró Nkunku por James, que James, bueno, había jugado de volante, digamos, y, y fue a la derecha directamente. ¿Por qué? Porque el que quedó suelto fue Palmer, ¿no? Y Santos ya vino acá al medio, y el otro que salió fue Neto, y, y ahí el que entró fue Hall, que fue ahí también directamente, ¿no? Para que el equipo ya sea directamente un 4-4-2, o por no decir un 4-4-1-1, ¿no? Porque en realidad Palmer no iba tan a la altura de Delap, sino que trataba de flotar un poco por acá, ¿no? Y de esa manera, así aguantó el partido del Chelsea los últimos minutos. Después, nada, a los 85 la roja de Joao Neves, pero bueno, ya el partido estaba terminado. Bueno, y por último, para concluir, me quedo con el rol de los dos volantes por los costados, ¿no? A ver, la cuestión desde la fase defensiva de Pedro Neto, que partía de ese lugar, pero iba acompañando a Hakimi, e incluso al punto de armar una línea de 5 en repliegue. Y después, por otro lado, el rol de Palmer, ¿no? Que en ese 4-4-2 arrancaba de volante por derecha y ocupaba ese sector y colaboraba en mitad de cancha, pero después con pelota trataba de explotar las debilidades del PSG y de esa manera pudo prevalecer y lastimarlo, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones fundamentales, ¿no? Con estos dos roles de estos dos jugadores, uno para contrarrestar al PSG y el otro para poder lastimarlo. Y nada, me parece que el Chelsea terminó siendo superior y un justo ganador de esta manera. No sé cómo lo vieron ustedes el partido, o cualquier comentario, bienvenido como siempre. Ya hablaremos un poco más del Mundial de Clubes con algunas conclusiones interesantes que hay para conversar. Pero bueno, nada, por lo pronto esto fue la final. Y bueno, la seguimos. Abrazo de gol.